Capítulo 9. Volitar. Siempre tenía noticias de casa, de mis familiares. Seguía recibiendo muchas oraciones, estímulos, deseos de felicidad y de que me adaptase pronto a la vida del plano espiritual. Los amigos escribían dando noticias mías a mi familia por la psicografía a través de mi tía Vera. Me alegré cuando Mauricio dijo: Patricia, escríbele una esquela a tu madre, que yo se la transmitiré mediante tu tía. Muy emocionada escribí la nota agradeciéndole todo su cariño y diciéndole que estaba muy bien y mandando abrazo para todos. Comencé entonces a escribir y uno de mis amigos se lo transmitía a tía Vera. Estaba tranquila. Desencarnar no había sido para mí gran diferencia. En ningún momento me sentí separada de los míos. Me di cuenta de que no había perdido nunca la individualidad, seguía siendo la misma, y mi amor por la familia de la que había formado parte en la tierra seguía siendo el mismo. No podemos separar nuestras vidas porque se trata de la misma cosa. Estar encarnado o desencarnado son solo fases. Recibí mucho en esta etapa y comprendí también que somos la herencia de nosotros mismos. La reacción es siempre correspondiente a la acción. Patricia, me llamó abuelita, ven a la sala, te quiero darte las primeras lecciones de volitación. Fui rápidamente. En la sala estaban 3 de las habitantes de la casa, que me daban ánimos. Es fácil, decían. Tú sabes, cuando estabas encarnada, salías del cuerpo mientras dormías. Es solo ponerse firme en los pensamientos y la voluntad. Volitar, dijo abuelita, es como aletear, revolotear por el aire. Es un acto de voluntad. Abuelita me tomó por el brazo y la señora Amelia por el otro, y me enseñaron a dar el impulso. Probamos varias veces hasta que logré impulsarme sola y me levanté a 1 metro del suelo. Lo más sencillo es dar un impulso en vertical, pero después, cuando hay que moverse en horizontal, me quedé inmóvil, pero volví a recibir ayuda de mis 2 instructoras, que me empujaron suavemente. Me ayudaron con entusiasmo. Y no me fue difícil. Pronto estuve en medio de la sala trasladándome lentamente por el aire de un lado al otro. No te distraigas hasta que hayas aprendido realmente, me recomendó abuelita. Volitar es como aprender a caminar cuando se está encarnado, o andar en bicicleta o a nadar. Cuando uno aprende bien, lo domina automáticamente. Sabía lo que era volitar, ya que había leído sobre el tema en varios libros espíritas. La sensación que tenía era la de volar. Realmente es muy agradable. Sabía también que los espíritus desencarnados pueden atravesar las paredes o puertas. Di un impulso fuerte dirigiéndome hacia la pared cuando escuché a la abuelita: «No, Patricia, no». ¡Bum! Golpeé la cabeza en la pared y caí sentada en el suelo. Mis amigas corrieron y me rodearon. Nadie se rió. Las miré y terminé riéndome yo. Fue un golpe muy fuerte. Me levanté y quise saber por qué había sucedido. Abuelita, ¿por qué no puedo atravesar la pared? Patricia, solo podrás atravesar las paredes cuando aprendas. Como has leído, los desencarnados atraviesan puertas, paredes, pero siempre se trata de construcciones materiales, o sea, edificaciones de los encarnados. Y lo puedes hacer solo los que tienen conciencia de su estado desencarnado y ya han aprendido a trasladarse. ¿Son los buenos? ¿Solo los buenos lo saben?, indagué. No, los malos también lo saben y usan mucho ese conocimiento. Saber depende de nuestra voluntad, es un libre albedrío, y así es que todos pueden hacerlo. Los buenos saben más porque tienen quien les enseñe y más interés de aprender. La edificación de la colonia no es como la construcción de los encarnados, es una proyección mental. Para que lo entiendas, está hecha de materia sutil como la de nuestro perispíritu, como este cuerpo que ahora tenemos. Por cierto, hay quienes saben atravesar esta materia sutil. En tanto, para que puedas entender, es una proporción directa a un nivel de armonización respecto al cosmos. Mayor poder mental tienes. Y para traspasar esta barrera mental es preciso no dudar de hacerlo. Vi cómo lo hacía un instructor. Él proyectó un pasaje y pudo atravesarlo.
Esto es usado solo para alguna eventualidad. ¿No escuchaste cuando estabas encarnada en el centro de espíritas? Los desencarnados permanecen confinados en un lugar hasta que son orientados. En muchos centros espíritas, junto con la construcción mental, los bienhechores proyectan una energía mental. Así, tanto encarnados como desencarnados solo pueden entrar y salir por las puertas. Realmente no había visto a nadie volitando en esa casa ni en ningún otro lado de la colonia. Todos entraban y salían tranquilamente por la puerta, abriendo y cerrando. Me hizo gracia mi caída y todavía sonrío cuando lo recuerdo. Años después, le estaba enseñando a mi primo a alzar vuelo y me acordé de este hecho y decidí jugar con él. Vamos, Rodolfito, ven, así, vamos. Y me dirigí hacia la pared y lo solté. Aguanté la risa. Pensé que él, como yo, se golpearía la cabeza, pero Rodolfito no sabía que los desencarnados atraviesan paredes. Él no había venido como yo con conocimiento sobre el plano espiritual. Patricia, ¿y ahora qué hago? Puso las manos sobre la pared. Da la vuelta, dije, un poco decepcionada. Aprendí en pocas lecciones a volitar por la casa y por nuestro jardín. Pensaba en volitar por el aire y subí unos metros del piso. Así podía ir a donde quisiera. Abuelita me llevó al campo o al patio de la escuela, donde los instructores enseñaron a volitar de ese modo. La acompañé muy contenta. La escuela es muy grande y tiene varios sectores. Es muy hermosa y agradable, rodeada de árboles y canteros floridos. Por toda la colonia se oyen melodías suaves y agradables. En los patios el sonido es un poco más fuerte, pero no por eso menos grato. La música suave relaja e incentiva el trabajo y el aprendizaje. Quedé encantada admirando todo con curiosidad. En el sector de traslación había 5 instructores, cada uno con un pequeño número de aprendices. En el primer grupo, del que nos encontrábamos cerca, había algunos desencarnados que no lograban el impulso inicial para volitar. El instructor trataba de ayudarlos con mucho cariño, pero se los veía temerosos. Le pregunté a mi abuelita, ¿por qué no quiere dar el impulso de inicio para poder trasladarse? ¿Será que no le gusta volitar? Tal vez duden de poder hacerlo. Todos no aprenden con facilidad, Patricia, y ni a todos les gusta aprender. Sé de muchos desencarnados en esta colonia que no saben y no quieren aprender. ¿Estos lo conseguirán? El hecho de que estén acá significa que quieren aprender. Muchos de ellos no tenían ni idea cuando estaban encarnados de esta posibilidad. Una vez desencarnados, les resultaba muy raro y lo peor es que dudan. Por eso les cuesta aprender. Abuelita me inscribió en el curso y todo bien organizado, con día y hora marcada de antemano. Me presentaron al instructor que me interrogó. Patricia, ¿conoces algo sobre volitación? Sí, conozco. Ah, perfecto. Me tomó de las manos y me dio un suave impulso con el que salí tranquila a desplazarme lejos del suelo. Oh, tú ya debes ser del grupo 3. El curso tiene 5 fases, cada uno con un instructor. Como yo ya había aprendido lo más básico, pasé a la tercera fase y recibí un folleto explicativo para estudiar todo lo referente a esa forma de traslación. Todo está bien organizado, aprendí rápidamente, en pocas lecciones terminé el curso y estaba apta para trasladarme por el aire. La volitación puede hacerse de varios modos, lentamente, rápido, rapidísimo, tanto en sentido vertical como horizontal. Lentamente es como caminar, solo que a poquita distancia del suelo. Dentro de los límites de la colonia no se acostumbra a hacerlo. Es más común caminar por las calles, avenidas y plazas. Habitualmente, si volitamos, nos desplazamos por el aire lentamente. Rápido, si hay más prisa, y rapidísimo, que es lo último que aprendemos. Es como si nos desmaterializáramos en un lugar para materializarnos en otro. De ese modo se atraviesan largas distancias de un punto a otro de la Tierra en segundos. En vertical, cuando se desea una locomoción rápida en sentido horizontal. Capítulo 10. Aprendiendo a nutrirse. Abuelita volvió a trabajar como antes y en las horas libres pasaba conmigo. Le encantaba su trabajo. Fui varias veces a la Plaza Redonda, hice varias amistades y conversé con muchos, entre otros con Ana, que también estaba paseando. Pronto nos dimos cuenta de que teníamos muchas afinidades y nos unió una sincera amistad. ¿Por qué desencarnaste? ¿Cómo desencarnaste?
Esa pregunta se hace muy a menudo por aquí. Se comienza a conversar y enseguida surge el asunto de la desencarnación, para saber cómo murió el cuerpo carnal. Mauricio informó de que esas preguntas son propias de los novatos, que están todavía muy preocupados con su propia desencarnación y quieren saber cómo fue la del otro. Le relaté la mía a Ana y ella me describió la suya. Fue hace mucho tiempo, llevo ya decenios desencarnada. Mi cuerpo fue debilitándose por la tuberculosis. Desencarnó joven a los 17 años, es inteligente, muy instruida y le encanta aprender. Pasamos horas conversando. Me invitó a visitarla en su lugar de trabajo y en su hogar. Ana vive en el centro educativo. Federico y yo fuimos a visitarla. Él siempre, que le era posible, me acompañaba a mis paseos por la colonia, siempre informándome acerca de los lugares y sus funciones. Patricia, dijo mi amigo, para trabajar en el centro educativo se necesita mucho aprendizaje y dedicación. Normalmente, esos instructores tienen mucho tiempo de desencarnados y conocen bien el alma humana. Para ser útiles con sabiduría es preciso saber. Ana vino a recibirnos feliz como siempre. Tenía su rinconcito, su cuarto y, como estaba acostumbrada a decirnos algunos jóvenes, su espacio, en el área residencial reservada a los trabajadores del centro educativo. Ana lo llamaba mi morada y era una vivienda preciosa. Así es el centro educativo de la colonia. Después he visto en otras colonias otras formas de residencia. En las casas, muy semejante a la de mi abuelita, viven instructores y alumnos siempre en grupos de menos de 10 personas. Los alojamientos son muchos y comunes en la escuela. Son grandes galpones con varias puertas que conducen a los cuartos o salas de estar. Una verdadera belleza. Ana vive en el alojamiento. Su hogar es una habitación decorada con mucho gusto. No tiene cama porque Ana ya no necesita dormir. Es un ambiente suyo para recibir amigos, leer o estar a solas. Y donde tiene algunas cosas propias, como hermosos cuadros, jarrones con flores y fotos de la familia. En la decoración, que es de muy buen gusto, predomina el azul claro. Conversamos entusiasmados y Ana nos deleitó con hermosas canciones que acompañó con el piano. Después nos llevó a conocer su trabajo. Cuida de 7 chicos entre 3 y 4 años, que en ese momento estaban en el parque. Cuando volvieron, corrieron para abrazar a Ana, ya que la quieren mucho, así como ella los ama. Ana debe haber sido fea cuando estaba encarnada. Mejor dicho, no debe haber tenido un lindo físico, porque en el plano espiritual lo que importa es la belleza interior. Su sonrisa es dulce y su mirada es tierna. Para sus chicos no existe nadie más bello. Para mí es maravillosa. Federico después me explicó que somos lo que nos proponemos ser. La apariencia externa, hermosa, también puede ser plasmada por espíritus ligados a la belleza física. Qué bueno que es hacer amigos, tener amigos. En el centro educativo se oye siempre música. Es un lugar muy alegre. A todos los visitantes se les recomienda la alegría. Hay muchos animales con los que juegan los niños. Son animalitos mansos como pájaros, gatos, perros, ardillas, etc. Hay también flores y parques con juegos para los niños y áreas de deportes para los más jóvenes. Ana nos sirvió de guía mostrándonos todo el centro educativo, especialmente el ala de los pequeños. Es una belleza. Muy bien planeado, tienen en cuenta el bienestar de los desencarnados pequeños y jóvenes, ofreciéndoles alegría y aprendizaje. No vi tristeza y supe que los chicos se adaptan generalmente muy bien a este lugar. Fue un paseo hermoso. Me encantaron el trabajo y la dedicación de Ana, que apenas descansa pocas horas y trabaja todo el tiempo cuidando a esos niños, como sus propios hijos. Ana, pregunté, ¿los pequeños no sienten falta de sus hogares, de sus familias? Claro que sí, y según la edad unos sienten más que otros. Los menores no extrañan, los que entienden sí. Por eso, Patricia, es que aquí recomendamos la alegría. Todo lo que aquí servimos, hacemos lo imposible para ayudar a nuestros protegidos. Cuando la familia encarna, comprende y acepta la desencarnación. Todo es más fácil. Pero si se desespera y los llama porque siente su ausencia, los pequeños lloran y necesitan más cariño de nuestra parte.
¿No reclaman aquí lo que no les gusta en el plano terreno? Por ejemplo, caramelos y helado. Claro, no cambian los gustos solo por haber desencarnado. El centro educativo tiene un ambiente agradable, pero donde impera el orden. Todos, sin excepción, en la colonia son invitados a educarse. La disciplina con amor educa. Hacemos todo cuanto está a nuestro alcance para atenderlos, pero dentro del límite justo. Algunos quieren su juguete preferido y no es difícil de satisfacer, ya que los instructores lo plasman y se lo brindan. También se reparten caramelos y helado, pero en la medida justa. Así aprenden que debemos nutrirnos de alimentos sanos y de forma equilibrada. Y los jóvenes, a muchos les gusta la gaseosa, ¿pueden consumirlas? Patricia, ¿has tenido ganas de tomar gaseosa aquí? No. Así pasa con la mayoría de ellos. La voluntad está en el deseo y debemos educar nuestra voluntad. Si algún joven lo quiere, puede tener su gaseosa, pero nunca bebidas alcohólicas. Hacemos todo lo posible para que especialmente los novatos se sientan bien, pero el centro educativo tiene normas que deben ser cumplidas para el bienestar de todos. La mayoría está encantado con este maravilloso centro, que los satisface con todo lo que ofrece. ¿Los niños y los jóvenes aprenden a nutrirse mediante la atmósfera? Los niños generalmente están aquí solo por un tiempo y aprenden según son capaces. Entre nosotros, muchos solo se alimentan de ese modo. Son los jóvenes los que disfrutan más de estas lecciones. Después de una pausa, Ana continuó con la preciosa lección. La alimentación de un adulto es más un ejercicio de placer que de nutrición. Todos nuestros vicios son necesidades moderadas del cuerpo, que nosotros exageramos para obtener sensaciones y placeres. El niño solo pide alimento cuando lo necesita, aún no desvirtuó las necesidades, y como en el astral no hay pérdida de energía, no hay búsqueda de alimentos. Fue un hermoso paseo, la lección fue importantísima. Me agrada mucho ver a mis familiares encarnados por la televisión. Deseaba que estuviesen bien. Nunca recibí de ellos pensamientos negativos o de rebelión, sino permanentes incentivos. En cuanto a mí, si alguna vez sentía una ligera tristeza, trataba de repeler ese sentimiento para no desanimarme. En esos raros momentos me acercaba a mis violetas, que estaban siempre floridas y hermosas. Rápidamente me recuperaba, como si el amor de mi mamá me sostuviera junto con la fuerza del cariño de mi padre. Seguía recibiendo visitas, pero me gustaba conversar con los más jóvenes y con aquellos que, como yo, habían desencarnado jóvenes. Las charlas con ellos se me hacían más agradables por las afinidades que nos unían. Hice muchas amistades entre los jóvenes, visitamos varios lugares y nos reuníamos a menudo para oír música. Me di cuenta de que Mauricio no tomaba ni agua y le pregunté: Mauricio, ¿cómo te alimentas? Obtengo las energías que necesito del sol, del aire y de la naturaleza en general. ¿Podré hacer eso algún día? Si ese es tu deseo y te esfuerzas, así será. Yo no necesito alimentarme ni tomar agua durante las excursiones ni cuando trabajo entre los necesitados. Fíjate, Patricia, que los habitantes de la colonia no son todos iguales. Están los necesitados, los que quieren ser servidos, los que, aún habiéndose recuperado, hacen trabajos por obligación. Están los que sirven con buena voluntad, se adaptan, se sienten bien, así como están, y para muchos aquí está el paraíso soñado. Por otro lado, están los que se aprovechan de las oportunidades para aprender, cumpliendo con el servicio con eficiencia. Tú tienes libres albedríos para detenerte y quedar como estás o progresar. Sé ser como muchos autosuficientes que no necesitan dormir o alimentarse. Tienen plena conciencia de sus existencias espirituales. No importa si estamos encarnados o desencarnados, tenemos que crecer, evolucionar, progresar, poner en práctica lo aprendido. Necesitamos ser ahora en el presente. Muchos en la tierra dicen que no creen en la reencarnación porque Jesús no habló más a menudo y más claramente sobre este tema. Lo que le enseñó nuestro Divino Maestro es que debemos ser mejores, hacernos buenos en el presente. ¿Cómo puede ser importante la reencarnación para el espíritu que está siempre dejando para el futuro
lo que tiene que haber hecho en el presente? Quiero ser como tú, dije. Después de haber aprendido a volitar, comencé a aprender a nutrirme por la absorción de los principios vitales de la atmósfera. Me matriculé en el curso y comencé a asistir todos los días, fijo, por espacio de 1 hora. En ese curso los instructores me tratan de concientizar que realmente estamos viviendo en un cuerpo sutil y que somos desencarnados. Se comienza por aprender ejercicios de respiración parecidos a los del yoga. Digo parecido porque aquí nadie hace referencia a la ciencia de respirar. Lo menciono ahora porque conocí, estando encarnada, algunos de estos ejercicios. Se aprende por medio de la práctica y luego se hacen automáticamente, solo por la fuerza de la voluntad. El instructor expresó que comenzaríamos aprendiendo con los ejercicios, pero sería necesaria la comprensión de nuestra afinidad cósmica. El Padre nos alimenta a todos. Podemos absorber energía del aire, del sol o simplemente del cosmos. A medida que aprendemos, vamos pasando a grupos más adelantados para terminar el curso. Es preciso tomar conciencia de que, para quien quiere aprender, todo es más fácil. El curso me hizo mucho bien. Poco a poco fue aprendiendo a vivir como los desencarnados. Demoré algún tiempo en terminarlo. Yo no me preocupé más con mi apariencia exterior. Mis cabellos quedaban siempre como yo quería. No me cambiaba más la ropa como al comienzo y fui perdiendo la costumbre de bañarme, cepillarme los dientes y hasta de comer. Pero todavía me alimentaba 1 vez al día con frutas, caldos, dulces y panes. Todo de origen vegetal, ya que aquí no se matan animales para la alimentación. Me encantaba tomar agua, que aquí es diferente, muy cristalina y fluidificante. Normalmente los habitantes de la colonia toman agua. Durante ese periodo que aprendí los ejercicios de la ciencia de la respiración, en que comenzaba a alimentarme por absorción de los principios vitales de la atmósfera, también aprendí a dominar mi voluntad y a usarla para mi bienestar. No sentía ningún dolor, ningún malestar, ni me resfrié nunca. Mauricio me había explicado que debería aprender a observar mi propio interior, porque al obrar con egoísmo, somos la causa de muchos de nuestros males. Capítulo 11. Relato de amigas. En las horas de recreo se acostumbraba a visitar amigos y parientes para reunirse a conversar. El tema preferido entre parientes es la familia. Hablamos de los seres queridos desencarnados, que no están bien, y de los parientes encarnados. Se cambian ideas y se planifica ayuda. En la casa de abuelita se reciben muchas visitas y como estaba siempre por ahí, acostumbraban a invitarme para participar y aprendí mucho escuchando las charlas. La señora Amelia, una de las que vive con nosotros, recibió la visita de su nieta Marina y de Isa, amiga de Marina, que vivían en otra colonia. Conversamos animadamente, como pasa casi siempre. La primera charla es sobre la desencarnación. Doña Amelia fue la primera en relatar cómo había desencarnado. La muerte de mi cuerpo fue muy dolorosa. El cáncer fue destruyéndolo. Renegué de todo y contra todos, convirtiéndome en una enferma amargada. Muy debilitada, mi cuerpo fue muriendo poco a poco. Después de su muerte, no vi ni sentí nada. Solo lo percibí más adelante. Seguí sufriendo después de desencarnar. Vagué dolorida por mi antiguo hogar, padecí mucho. Después de varios años fui socorrida. Entendí que todo lo pasado había sido merecido. No había dado valor a la salud que tuve cuando estaba encarnada y fui envenenando mi cuerpo con alcohol y tabaco, además de egoísmo, envidia y celos. Si no hice daño a nadie, tampoco le hice el bien, salvo algunas pocas limosnas que no eran más que el resto de lo que me era superfluo. Nunca se me ocurrió ayudar realmente a nadie. Viví encarnada preocupándome solo por la materia, como una necia imprudente ignorando la parte verdadera, la espiritual. El dolor de la enfermedad, todo era una forma que yo había elegido antes de reencarnar, para alertarme, pero me sentí permanentemente indignada y no supe qué era la resignación.
Después, en vez de reconocer mis errores, me rebelé considerándome víctima de la injusticia, ya que en mi opinión no había hecho nada malo. No había matado, robado ni traicionado. Olvidaba que, pudiendo hacer el bien, no lo hice. Ni siquiera quise aprender. ¿Por qué saber más? Siempre me decía, después de muerta aprenderé, en el caso de que haya algo después de la vida. Después que murió mi cuerpo, comprobé que yo seguía existiendo y sufriendo por los mismos motivos de antes, hasta que, harta, comencé a ver mis defectos con claridad. Cuando fui más humilde, pedí ayuda. Mis amigos y parientes desencarnados me llevaron al hospital de un puesto de socorro, a donde sané, y vine para esta colonia. Ahora estoy agradecida por la oportunidad. Trato de educarme y ser útil en el trabajo, en el estudio y en otras virtudes morales. Yo, dijo Marina, desencarné joven a los 21 años y como mi abuela, ignoraba totalmente que había una continuación de la vida. No tenía idea de lo que sucedía después de la muerte física, si todo terminaba ahí o si había un cielo o un infierno. Teorías que no entendía ni quería entender. Aunque decía tener una religión, no cumplía a conciencia con ninguna. Para mí, la muerte del cuerpo era algo que le ocurría a los otros. Desencarné por accidente de automóvil. Cuando los trabajadores del bien, los socorristas espirituales, trataron de ayudarme, los rechacé. Para mí eran locos diciendo tonterías, incluso que mi cuerpo había muerto. Fue un periodo muy difícil. En mi casa se produjo un caos. Mis padres peleaban cada vez más y acabaron por separarse. Se acusaban mutuamente por mi desencarnación. Sufrí mucho, creía verme loca, porque no conseguía entender nada de lo que me estaba pasando y por no aceptar mi situación. Con mi hogar deshecho, vagué por las calles muy asustada. Cansada de tanto sufrimiento, resolví dirigirme a Dios pidiendo ayuda. Entré a orar a un templo y me sentí mejor y decidí quedarme allí. Pude entender así que la religión hace falta. Me quedé allí con otros desencarnados, orando, y la oración me llevó a meditar. Arrepentida de mis errores, que cometí muchos actos equivocados, fui egoísta y materialista durante los 21 años que pasé encarnada. Tenía mucho de qué arrepentirme. No volví a salir del templo, porque temía a los seres de las tinieblas. Tenía miedo de que me atrapasen. Ellos no entraban en el templo, pero los veía afuera. Me quedé por años dentro de ese templo y cuando me cansé de esta situación decidí ser sincera conmigo misma y pedir socorro. Llorando amargamente pedí ayuda a Dios. Los trabajadores del bien vinieron en mi auxilio. Tomó tiempo mi recuperación en el hospital de puesto de socorro. Hoy estoy bien y muy agradecida. Aprendo a vivir aquí, ansío mejorar moralmente y poner en práctica lo aprendido. Marina suspiró, pero no estaba triste. Los recuerdos de todo lo pasado le daban fuerzas para mejorar cada día más. Después de una pausa le tocó a Isa. Desencarné por un tumor maligno en el cerebro. Después de algunos meses de enfermedad, a los 16 años, seguía una religión que me enseñó erróneamente que la muerte provocaba un adormecimiento del que se despertaba para el juicio final de toda la humanidad. En el final de los tiempos, sentí una especie de sopor, de somnolencia con la muerte del cuerpo. Durante ese estado, me parecía que dormía, pero al mismo tiempo veía y oía, aunque muy vagamente, todo lo que se pasaba a mi alrededor. Permanecí junto a mis familiares cuando velaban mi cuerpo. Su desesperación fue grande, gritaban, lloraban, sufrían horriblemente. Me sentía muy perturbada, pero también amparada y escuchaba a alguien invitándome a partir y a irme de ese lugar. Mis familiares me retenían y no me forcé para irme porque no quería dejarlos sufriendo. Después que mi cuerpo fue enterrado y mis familiares se fueron, oré con fe. Dios mío, ayúdame. Entonces los espíritus auxiliadores me llevaron a un puesto de socorro donde recibí ayuda. Tenía mucho miedo de dormirme y no despertar. Para los bondadosos trabajadores socorristas trataban de explicarme todo y de curarme, pero aún sentía vívidamente la enfermedad, o mejor dicho, su reflejo. No me asustaba saber que mi cuerpo había muerto, pero me sentía decepcionada de que la muerte no era lo que yo pensaba o lo que había creído.
Pude entender las explicaciones que gentilmente me transmitían los benefactores y, razonando, las encontré justas y lógicas. No temí más y pude dormir con tranquilidad, pero los lamentos de desesperación de los míos me enloquecían. Mis parientes me consideraban tan desdichada por haber muerto que comencé a sentir pena por mí misma. Y como la autocompasión no lleva a ningún lado y solo te hace sufrir más, comencé a desesperarme. Cuando ellos comenzaban a llorar, yo también me desesperaba y lloraba. Cuando me llamaban, deseaba ir cerca de ellos y terminé por ir. Fue una agonía, lloraban y se lamentaban. Mi familia decía que yo estaba dormida y que nada podía ver o sentir, y yo les gritaba que no era así, y nuevamente me atacó el terror de quedar dormida. Odié haber regresado a mi antiguo hogar y quise volver al puesto de socorro, pero no sabía cómo hacerlo. Me acordé de Jovina, una enfermera espiritual que me había cuidado al desencarnar, y comencé a llamarla. Cariñosamente vino a mi ayuda. Al verla, ya sentí gran alivio y le imploré entre lágrimas: Jovina, ayúdame, llévame de aquí, este lugar de donde no pueda volver nunca más. Ella me trajo para la colonia, donde fui internada en el hospital del centro educativo, en el sector de jóvenes. Fue necesario que recibiese un tratamiento especial para poder entender y superar la desesperación de mis padres, para no darle importancia a sus llamados y sus lamentos. Con esos consejos y ese tratamiento empecé a mejorar, pero apareció entonces otro problema. Mis parientes encarnados pasaron a considerarme una santa, un ángel y llenarme de pedidos. Me pedían de todo: aprobar un examen, tener salud, que no lloviera o que lloviera, curar del dolor de cabeza, hallar objetos perdidos, etc. Lo peor es que incentivaron a todos los familiares, amigos y vecinos a hacerlo. Sentir esos pedidos me hacía mucho daño porque hubiera querido ayudarlos, pero ¿cómo hacerlo? Los instructores del centro educativo intentaron una vez más ayudarlos para que yo mejorase. Nuevamente la vecina espírita fue la portavoz, conversando con ellos, orientándolos para que no me pidiesen nada a mí, y si Dios ni a los ángeles, que yo, habiendo sido buena, debía de estar en un lugar bueno, pero que tal vez no me fuese posible ayudarlos y que seguramente me haría sentir mal. Quedaron resentidos con la bondadosa vecina. Los generosos instructores del centro educativo intentaron nuevamente explicarles, esclareciéndolos, separándolos del cuerpo físico mientras dormían y conversando con ellos. Fueron cambiando poco a poco, pero hasta ahora recibo pedidos. Amo a mis parientes y rezo por ellos, pero no me gusta ni ir a visitarlos porque sufrí mucho por la falta de comprensión. La muerte es un hecho tan natural que no entiendo por qué hacer de ella una tragedia. Pasé mucho tiempo internada en el hospital debido a su falta de comprensión y de conocimiento.